Muy buenos días a todos. Cada día que pasa llegamos un poco más cansados a esta hora de la mañana, a este lugar. Pero bueno, hoy será nuestro último encuentro con nuestro último mensaje en esta mañana, así que espero que podamos prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros, también a mí. Cuando escuchaba esta última canción, me recordó hace unos años atrás, tuve la oportunidad por una conferencia misionera de viajar a Tailandia. Nunca había estado en un país donde no se cree en un solo Dios. Había vivido en Marruecos y allí, pues bien, también es un país monoteísta. Pero cuando uno llega a este tipo de países es increíble, a Tailandia, porque tú bajas del avión y ya nomás en el aeropuerto, no tienes que salir a la ciudad, en el aeropuerto vas caminando y ves un altar atrás de otro. Es como una exposición de altares. Y en cada uno hay gente que está allí haciendo ritos de adoración. Y me impresionó porque había de todo tipo de dioses. Desde dioses que parecían buenos hasta dioses que eran una calavera. Nos tocó ir a un templo, porque allí las visitas que son templos. No hay otra cosa más que templos para ver. Un templo que cuando tú entrabas decías, este es el templo de Satanás. Era todo metálico y todo lleno de huesos. Todas calaveras. Realmente impresionante. Pero ni 1.000.000 de dioses pueden callar al único Dios verdadero. Allí nos juntamos casi unos 300, 400 misioneros. Esos países se eligen normalmente, paradójicamente, para este tipo de reuniones. Y allí escuchamos de muchos misioneros que están trabajando en medio de estos pueblos y viendo cómo la gente pasa de muerte a vida también en medio de tanta confusión. El tema de hoy, nuestro último tema para hoy es 3 pensamientos revolucionarios. 3 pensamientos que Jesús nos dejó para que pongamos en práctica, que son revolucionarios. ¿Recordáis que cuando comenzamos dijimos que una revolución es un cambio radical de algo que era antes? Una transformación total de algo que era inmediatamente antes. Y Jesús nos dejó un montón de pensamientos que justamente tienden a mostrarnos que tenemos que ser diferentes, que debemos cambiar, que hay cosas que Él quiere hacer nuevas en nosotros. Y el primero que quiero que veamos en esta mañana lo vas a encontrar en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Y este primer pensamiento lo he titulado Una paradoja revolucionaria. Una paradoja revolucionaria. ¿Sabes por qué tiene este título? Pues ahora vamos a leer el texto y luego os voy a explicar por qué le he puesto este título. Dice Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y por qué una paradoja revolucionaria? Porque mira, esto cambia totalmente nuestra perspectiva de Dios. Por lo general estamos pensando siempre que tenemos que buscarle, que es difícil hallarle, que tal vez cuando queremos acercarnos Él se esconde y que es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo tener que buscarle vez tras vez para tal vez llegar a hallar un poquito de Dios y parece que se nos escurriera y que se fuera a ir. Y sin embargo Dios nos dice algo totalmente distinto. Dios nos dice, no me estás buscando tú a mí. Yo te estoy buscando a ti. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si bien esto está en el contexto hablando con sus discípulos, quiero decirte que cuando Jesús estaba por irse al cielo, Él le transmitió a sus discípulos que muchas de las cosas que en realidad eran para ellos, iban a ser para la posteridad que viniera después.
para los que oyeran después. Así que esta palabra de Jesús, en realidad, no solo se aplica a los discípulos, sino que también podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. No lo estamos nosotros eligiendo a Él. Él nos eligió a nosotros. Y aquí surge la gran pregunta que tal vez tú te hagas, que yo me hice en algún momento. ¿Por qué Dios quiere elegirme a mí? No sé si alguna vez te has puesto a pensar, como te dije, me gusta mucho el tema de ciencias, y cuando uno empieza a estudiar un poco, empieza a darse cuenta, no cuán grande es el hombre, como nos han hecho querer creer muchas corrientes filosóficas, sino todo lo contrario, cuán pequeño que somos. Somos demasiado pequeños a pesar de que a veces tenemos un ego muy grande. Pero en verdad, si nos comparamos con todo lo que tenemos alrededor, no solamente somos pequeños, sino que estamos totalmente indefensos a la merced de todo lo que nos rodea. Nuestro planeta es un pequeño, diríamos, casi un punto en el vasto universo. Cuando viajamos para aquí hicimos casi unos 600 kilómetros y nos pareció una gran distancia. Pero cuando empezamos a pensar en el universo que Dios creó, ya los kilómetros dejan de tener sentido. Creemos que somos grandes y hemos hecho telescopios allí que parecen monstruosos, que parece que llegan a las distancias más remotas del universo y aun cuando llegamos allí, todavía falta mucho. ¿Sabes cuán pequeños somos? Mira, nuestro sistema solar está dentro de una galaxia que los romanos en la antigüedad le pusieron Vía Láctea, porque a la apariencia de ellos cuando miraban al cielo y veían las estrellas que conformaban la Vía Láctea parecía como una mancha de leche. Y entonces le pusieron Vía Láctea. La Vía Láctea nada más tiene una anchura de 100.000 años luz. Ahora bajemos esto un poquito a números para entender. ¿Qué es un año luz? Un año luz es el tiempo que tarda la luz, un rayo de luz, en recorrer una distancia en un año. Teniendo en cuenta, supongo que lo habrás estudiado en el instituto, que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, viajando 300.000 kilómetros por segundo durante un año, llegamos a que la luz recorre aproximadamente 9,46 billones de kilómetros en un año. Te lo complico un poquito más, eso equivale aproximadamente a 2,16 parsecs, que es otra medida, como kilómetros no alcanzaba, tenemos que usar parsecs, que es una medida de distancia justamente astronómica. Si tuviéramos que llegar a la estrella más cercana, no el Sol, sino la siguiente estrella más cercana, conocida como Alfa Centauri, está a 3,3, 3,5 años luz de distancia de nuestra Tierra, con la nave más rápida que tenemos hoy, y la nave más rápida fue el Voyager, tardaríamos aproximadamente 80.000 años viajando a una velocidad que es la que alcanzó esta nave de 60.000 kilómetros por hora, o sea, 17 kilómetros por segundo. Y recién llegaríamos a la estrella más cercana. La Vía Láctea, 100.000 años luz de ancho, 2.000 de largo, perdón, 2.000 años luz de ancho, es una de las galaxias de entre las 2 billones de galaxias visibles. Solo visibles. Que aproximadamente se han podido contar y calcular, porque imagínate que contar 2 billones casi no nos alcanza el tiempo, calcular qué es lo que hay en nuestro campo visible desde la Tierra. ¿Sabes qué me dice esto? Que Dios es muy grande. Y que yo soy muy pequeño, porque acuérdate que si la Tierra es un punto en el universo, imagínate tú y yo que si estamos en un avión casi no podemos ver a las personas. Lo que somos dentro de ese punto. ¿Y sabes qué me admira más? Que Dios creó de tal manera, porque a veces pensamos que somos el centro de todo, que Dios creó todo para nosotros, y en realidad Dios no creó todo para nosotros. Dios creó todo para Él. Porque imagínate que si
Te estoy diciendo que 2 billones de galaxias, que ni siquiera podemos llegar a verlas la mayoría de nosotros, ni siquiera sabíamos de su existencia. El mundo ha vivido por muchos miles de años y ni siquiera habían podido verlas. Y aún nosotros que estamos en casi lo más avanzado de la civilización que ha existido en toda la historia, no hemos podido ver más allá de cierto límite del universo y el universo sigue. Y Dios aún creó cosas maravillosas que están más allá de nuestros ojos, que nunca vamos a verlas mientras estemos en esta tierra. Te darás cuenta que Dios no la creó para nosotros. Dios la creó simplemente porque Él se goza en crear maravillas y en ponerlas allí, aunque tú y yo jamás las veamos. Y sin embargo, Dios es tan grande que no puede hacer más que crear maravillas, a pesar de que nadie jamás las pueda ver. Porque es tanto su grandeza que sería imposible que tú y yo pudiéramos siquiera ver todo lo que Él ha creado. Y este Dios, que es absolutamente grande, y a veces no tomamos la dimensión de lo grande del universo, y Dios dice que el universo no puede contenerlo. Otro dato simplemente para agregarte algo más. Nuestro Sol, que a nosotros nos parece tan grande, es uno de los soles más pequeños. Hay soles que miden más de 1000 veces el tamaño de nuestro Sol y que están allí en el cielo y nunca los hemos visto. Tal vez algunos pocos humanos han tenido el privilegio de con los telescopios verlo, pero allí están. Un universo vasto, enorme, del cual ni siquiera sabemos si hay límites. Fíjate hasta qué poco que conocemos de todo lo que Dios ha hecho. Ni siquiera sabemos cuáles son los límites y si los tiene. Y este Dios, que es tremendamente grande, te está diciendo que te eligió a ti. Y tú tal vez me preguntes en esta mañana, ¿y por qué a mí? Bueno, no voy a poder responder esa pregunta porque yo también me lo pregunto. ¿Por qué a mí? Pero no importa por qué quiere hacerlo, lo importante es que Él quiere hacerlo. Y nos lo dio a conocer. Y no te preocupes, no te mates, no pierdas tiempo en pensarlo, porque nunca le vas a encontrar una respuesta, simplemente porque Dios así lo quiso. ¿Y por qué a mí, habiendo tantas otras personas? Porque lo quiso. Y basta. Jesús lo dijo, yo os elegí a vosotros. Y no solamente los elegí, sino que os he puesto para que llevéis fruto, y mucho fruto. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Paradójico propósito. Porque a pesar de que tú pensabas que tenías que buscarle, hoy te enteras de que quien te está buscando y llamando y te eligió es Él. Y no importa cómo estés, no importa qué es lo que tú pienses de ti, no importa lo que te han dicho acerca de ti. Porque tal vez te hayan dicho que no sirves para nada, y quiero decirte la verdad, ni tú ni yo servimos para nada. Y sin embargo, Dios nos eligió. Y nos eligió, dice, para que llevemos fruto. Plantas que deberíamos secarnos, Él nos elige, nos da vida y hace que podamos llevar fruto. ¿Y por qué? Porque Él es soberano y así lo quiso. Una paradoja revolucionaria. Dios me eligió a mí y me conoce por nombre. Y dice la Escritura que aún ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin que Él lo sepa. Ese es el tamaño del Dios que te eligió, te conoce, te llama por nombre y espera que tú aceptes su llamado, si aún no lo has hecho hasta hoy. Pero segundo pensamiento que quiero que podamos pensar en esta mañana, también de parte de Jesús, es que hay un propósito revolucionario. Dios tiene un propósito para ti y para mí, y ese propósito es revolucionario. Les invito a buscar ahora Mateo 28, 19 al 20. Estamos llegando al final del capítulo, al último capítulo del libro de Mateo. Jesús se está despidiendo de los discípulos, ya ha muerto en la cruz, venció la muerte, se levantó con poder, venció al pecado y ahora está allí con sus discípulos y se está despidiendo y les está dando las últimas instrucciones antes de irse.
Y les está diciendo algo que es un propósito para ellos, pero también para ti y para mí. Y les dice en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Por tanto, id. Antes de esto, antes del por tanto, porque siempre el por tanto está conectando algo que viene antes, Jesús va a decir, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El Cristo resucitado dice, tengo todo el poder. Y porque tengo todo el poder, ahora los encomiendo a una obra que es paradójica porque ustedes no pueden hacerla. Y sin embargo, se las encomiendo. Y se las encomiendo porque quien la encomienda tiene todo el poder para encomendarla y para llevarla a cabo a través de aquellos que son encomendados. Por tanto, id. Este texto se ha usado históricamente para las misiones, pero quiero decirte una cosa, va más allá de las misiones. Y este texto no significa tanto que tenemos que dejar donde vivimos para ir a donde no vivimos, tomar un avión, antiguamente un barco, e ir, sino que si lo pudiéramos leerlo en griego, y Abraham nos decía el otro día cuánto nos perdemos justamente porque leemos traducciones de la Biblia, y gracias a Dios porque tenemos traducciones, porque si no sería imposible. Pero cuánto nos perdemos de la riqueza del griego y de la transmisión que cada lenguaje tiene y que solamente quien conoce el lenguaje puede captar a veces todas esas ondas, pero afortunadamente tenemos una ventaja hoy. Y tenemos muchos libros de gente que sabe griego y nos explica entonces algunos juegos de palabras que hay allí en la Escritura, algunos significados de las palabras que tienen un significado mayor al que leemos a veces cuando solamente leemos el texto allí plano. Y este id está de una forma verbal, que lo que está diciendo es mientras vais por el camino. O sea, mientras vais viviendo la vida, tal vez sea en la ciudad donde naciste, donde vas a morir, pero mientras vas caminando en la vida, por tanto id, y mientras vas caminando en la vida, haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, a todos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios, el Dios creador, el Dios que tiene todo el poder, paradójicamente te elige a ti y a mí para llevar su mensaje, para hacer la obra suya que es eterna, a través de nosotros que somos vasos de barro. Ahora, de aquí desprendo 3 ideas, porque estamos ya casi llegando al final del campamento, y ayer algunos habéis puesto la cintita allí, algunos tal vez no os habéis animado, pero habéis tomado decisiones en vuestro corazón, pero ¿sabes qué? Mañana sábado estaremos volviendo a nuestras casas. Estaremos volviendo a la realidad, dejaremos la burbuja del campamento, la alegría, las competencias, escuchar la palabra de Dios a la mañana, al mediodía, a la tarde, con el consejero. Y volvemos a nuestra casa. A la vida que dejamos hace una semana atrás. Y allí es donde realmente las cosas comienzan en serio otra vez. Y allí es donde las decisiones que habíamos tomado durante esta semana podremos diferenciar si fueron solamente emociones de campamento o si realmente fueron principios que hemos decidido aceptar y tomar para nuestra vida. Porque si fueron emociones van a quedar aquí. Cuando te subas al bus o al coche para volver, van a quedar aquí. Pero si fueron realmente decisiones que se han vuelto principios en tu vida, entonces Dios te dice cuando vuelvas, cuando estés andando otra vez por el camino, tenés que servir, hablar e ir. Servir, porque vas a volver a tu iglesia local y allí vas a poder mostrar si realmente Dios hizo un cambio en tu vida.
Tal vez hasta ahora has pensado que la iglesia es un lugar para ir a una reunión de jóvenes, a recibir, a comer un perrito caliente, a divertirte, a juegos, a tener amistades, tal vez conseguir una novia, un novio, o algo de eso. Pero sabes que Dios nos dejó la iglesia, aunque todo eso, claro que está muy bueno, es lícito y está bien, y hay que buscarlo allí, no en otro lado. Pero Dios dejó la iglesia para algo mayor que eso. Dios la dejó para que sea la extensión de su presencia en medio de este mundo. Y sabes qué, si Dios te está llamando a ti, y Dios te ha dicho por tu nombre, yo te elegí, Él espera que tú cuando vuelvas a tu iglesia local, allí donde Dios te ha hecho conocerle tal vez, o te ha dado la oportunidad de que a través de ellos hayas llegado aquí para conocerle aquí, vuelvas y puedas decir, aquí estoy. Dios me escogió para su servicio y me pongo a disposición de los líderes para que me ayuden a entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que haga, cómo Dios quiere que sirva. Porque ¿sabes qué? No vamos a la iglesia a recibir, aunque recibimos, vamos a la iglesia a dar. Y mientras damos, también recibimos. Mientras bendecimos, somos bendecidos. Y a ti te toca volver ahora y ser un canal de bendición. Ir a servir, ir a comprometerte, ir a poner todo lo que Dios te ha dado, dones y talentos, para poder hacer lo que Jesús dijo aquí. Hacer discípulos. Bautizar y enseñar todas las cosas que Él nos mandó para que sean guardadas por los que vienen detrás nuestro. Porque así como tú has sido elegido, Dios está eligiendo a otros y te va a usar a ti para mostrarle a esos otros, como usó a gente aquí para mostrarte a ti que Él te ha elegido. Y de mostrar a otros y otros a otros y otros a otros es lo que Jesús está diciendo aquí. Se lo dijo primero a los discípulos, y los discípulos se lo dijeron a otros, y otros a otros. Y 2000 años después, ese mensaje sigue pasando de unos a otros. Porque ¿sabes qué? Dios podía haberlo hecho de Él solo, y sin embargo, decidió usarte a ti, ese puntito pequeño en un planeta pequeño en el universo, para transmitir su gloria. La paradoja y el propósito revolucionario. Pero también hablar. Porque ahora vas a volver a este caminar diario donde estás viviendo y vas a volver al instituto tal vez en un mes. No te quiero traer malas noticias, pero en un mes volverás. Al colegio otros, al trabajo otros, a la universidad otros. Y sabes qué, allí tendrás que enfrentar nuevos retos. Porque has tomado acá decisiones de seguir a Cristo, y seguir a Cristo no se sigue en un campamento. Seguir a Cristo se sigue en la vida de todos los días, y seguir a Cristo implica que le muestro a otros que estoy siguiendo a Cristo. No puedes seguir a Cristo sin que la gente alrededor tuyo se dé cuenta. Es imposible. Y si sigues a Cristo, tus compañeros, del lugar que sea, se darán cuenta. Algunos se burlarán, otros se sorprenderán. Y otros, a quienes Dios también les está diciendo, yo te estoy buscando, irán a ti para entender por qué Dios los está buscando y cómo encontrarse con Jesús. Así que volverás, y si realmente te has comprometido con Jesús, tendrás que hablar. No es que hablarás porque yo te lo estoy diciendo en esta mañana, hablarás porque será natural. Porque acá Jesús está diciendo, en el texto que leíamos al principio, que vamos a llevar fruto. ¿Y sabes por qué el fruto va a permanecer? Porque el fruto que se obtiene del obrar de Dios en nuestras vidas es eterno. Y ese fruto permanece para siempre. Y cuando tú hables y lleves fruto, ese fruto permanecerá para siempre. Pero tal vez algunos irán. ¿Irán a dónde? Más allá de tu pueblo, de tu ciudad, más allá de España, a las naciones, hasta lo último de la tierra. Tal vez Dios te haya confirmado aquí, o venga hablando a tu corazón que Él te eligió a ti para salvación, pero también para llevar su nombre hasta lo último de la tierra,
a través de la obra, de la misión transcultural. Tal vez a la India, como escuchábamos antes la canción, o tal vez más allá de la India, o tal vez a América y más allá de América. Nuestro país, Argentina, fue bendecido por la obra misionera de mucha gente del Reino Unido, que decidió ir hasta allí, hasta lo que literalmente es lo último de la Tierra, allí en la parte más austral del planeta, a llevar el Evangelio. Y dejaron la comodidad de su lugar para ir a un lugar desconocido, una cultura totalmente distinta para ellos, un idioma nuevo. Y muchos de los que hoy creemos somos el fruto de ese pasar de generación en generación el mensaje del Evangelio por gente que tomó este reto de ir hasta lo último de la tierra. ¿Sabes que hubo un misionero de los tiempos modernos llamado Hudson Taylor, también de Inglaterra? Él tenía un llamado a la India, a la China, perdónenme. Él creó una misión que se llamó la misión al interior de la China, porque todos los misioneros llegaban a la costa de la China, pero nadie se animaba a pasar más allá. Y sin embargo, él dejó la costa donde estaban todos los extranjeros y se metió al interior de la China. Y allí comenzó una obra que duró toda su vida, que hizo un cambio en la China tremendo. Un país que no conocía el nombre de Jesús, llegó a conocer a Jesús a través de Hudson Taylor. Y Hudson Taylor tenía un colaborador, él se llamaba Ni. Este colaborador era, o había sido un líder budista, que a través del mensaje de Hudson Taylor, de Jesús, conoció a Cristo. Y empezó a crecer en la fe, y empezó a ser un colaborador de Hudson Taylor que lo acompañaba en todos sus viajes dentro del interior de la China. Y un día iban caminando Hudson Taylor y él por uno de los caminos allí del interior. Y entonces Ni le preguntó a Hudson Taylor, ¿cuánto tiempo hace que en vuestro país conocéis las buenas noticias? Y Hudson Taylor, allí medio distraído, le dice, hace varios cientos de años. Y este hombre se quedó. Y dijo, mi padre, toda su vida, intentó buscar la verdad. Y murió sin hallarla. Y entonces vino la frase matadora. ¿Por qué no vinisteis antes? Y esto que tal vez ocurrió hace casi ya más de 150 años, sigue siendo la realidad de hoy para muchos lugares del mundo. Que si fuéramos allí, tal vez mucha gente nos diría, ¿por qué no vinisteis antes? Porque hay muchos lugares donde el mensaje de Jesucristo aún no ha sido escuchado. Tal vez tú estés pensando en esta hora, ¿por qué Dios me eligió a mí de venir a este campamento y escuchar este mensaje? Y me doy vuelta y miro a mi familia y digo, ellos nunca lo han escuchado. Es que hay un montón de gente que por causa del pecado y de Satanás aún no han escuchado el mensaje de Jesús y por eso que Dios nos encomendó la misión de ir. Para muchos tal vez sea ir hasta el último en la tierra y para ti tal vez sea ir a tu casa. Porque Dios está esperando que ahora tú seas el que lleves el mensaje. Servir, hablar, ir. Un propósito revolucionario. Y es revolucionario porque Dios te da ese propósito a ti y a mí. Pero tercer punto para terminar en esta mañana. Una promesa revolucionaria. Porque termina Jesús, el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo, diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos prometió su presencia. He aquí estoy con vosotros. Tú te vas a ir a este lugar. Tal vez ya no tengas a tu consejero para charlar, para contarle o para poder pedirle ayuda respecto a tus decisiones. Pero el consejero es un hombre como tú y como yo. No es más especial para Dios de lo que eres tú y yo. Tal vez a veces ponemos las esperanzas en las personas, los usamos como bastón, como ayuda. Pareciera que si no están ellos no podemos seguir, pero quiero decirte una cosa, todos somos hombres y todos te podemos fallar.
Pero aquí hay una promesa que es revolucionaria, porque Jesús te dice, yo estoy contigo. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta lo último de lo último. Hasta el fin del mundo. Y tú vas a volver a tu hogar y quiero decirte una cosa. Cuando vuelvas, no va a ser fácil. No importa tu contexto. Entiéndeme bien. No te estoy diciendo, bueno, para los que vienen de familias cristianas, cuando vuelvan va a ser toda una alegría si tomaste decisiones, porque vas a contar a tus padres y ellos se van a regocijar. Seguro que sí. Y esa parte para ti será fácil. Pero recuerda que hay alguien que no está feliz con todo esto. Y que te va a hacer la vida imposible. No importa cómo sea tu familia. Para algunos tal vez el problema va a ser su familia. Y tal vez estés muerto de miedo. ¿Qué va a pasar si mi familia se entera de las decisiones que he tomado en el campamento? Jesús te dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entiendes eso? El Dios que el universo no puede contener. El Dios que con su palabra creó de golpe todo lo que vemos. Si hubo Big Bang, probablemente lo hubo. A la palabra de Dios fue un bang. Y ese despliegue de poder tremendo y que es ínfimo respecto al poder tremendo de Dios. Y ese Dios que hizo el bang y el universo se extendió y la luz de pronto iluminó todo, es el Dios que te está diciendo en esta mañana que te eligió, que tiene un propósito revolucionario para ti y que tiene esta promesa que tal vez no puedas dimensionar ni tú ni yo. Y es que Él está contigo. Este Dios creador está contigo y conmigo. Es tremendo. Porque tú tienes miedo. Pero mira este texto cuando tengas miedo. Y recuerda, Jesús está conmigo. No es un Dios lejano. No es que te dio un llamado, un propósito, y luego se dio vuelta y te dijo, bueno, arréglatelas. Sino que te lo dio y te dice, pero tú no puedes. Porque tú no podías buscarme, por eso te fui a buscar. Porque tú no podías hacer lo que te mando a hacer. Por eso te digo que tengo todo el poder. Y porque tú no te vas a poder sostener. Y por eso te digo que yo estoy contigo todo el tiempo, hasta el fin. Porque finalmente la Escritura nos va a decir lo que es más importante de todo. Que Dios es el Señor de todo. Y por lo tanto, este Señor de todo no te deja. Y este Señor de todo te da la posibilidad de ser parte de su obra, pero es que la hace Él a través tuyo. Y Él, dice ahí Pablo, es el todo en todo. Así que no te sorprendas que te eligió. No tengas miedo cómo vas a hacer lo que Él te está llamando a hacer. Ni tengas temor de lo que viene después. Porque Él es el todo. Y aquel que es el todo está contigo ahora y hasta que termines y te encuentres con Él. Y después seguirá siendo el todo y disfrutaremos de estar junto a Jesús. Quiera Dios que cuando vuelvas y tengas alguna duda, anótate este texto, Mateo 28, 20. Y cuando la duda surja, repítete, he aquí yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor. Porque tú que eres el ser más excelso de todo el universo, el creador de todo, nos has traído a este campamento para revolucionar nuestro corazón, nuestra vida, revelándote a nosotros y mostrándote que tú eres el Señor. No importa de dónde venimos, no importa qué es lo que hemos hecho, no importa si aún te hemos negado, te hemos maldecido o te hemos ignorado. Aún así, tú nos sigues diciendo, mío eres tú. Te puse nombre y te amé. Y yo te ruego, Padre, que al volver, no solamente los jóvenes, sino también cada uno de nosotros, podamos tener presente esta gran verdad, que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin. Y te damos gracias por eso. Somos vasos de barro, inmerecedores. Y sin embargo, tú has venido a vivir en nuestro corazón. Gracias. Nos salvaste, nos glorificaste y nos llevarás a la eternidad contigo. Gracias por Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén.